El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó frutos a 100 por uno. La conquista y colonización de nuestras Islas Canarias centrales ocurrió paralelamente al descubrimiento de América. Pero su proceso de españolización fue tan vertiginoso, de ahí que pudiésemos convertirnos rápidamente en puerto de embarque hacia América. Y aunque no podamos hablar de una emigración masiva a tierra cubana, sino hasta la segunda mitad del siglo XVII, la facilidad para navegar de España hasta América a través de las Islas Canarias hizo que se llamase a esta travesía Ruta de las Andes. Desde 1545, en los archivos de la Parroquial Mayor de San Juan de los Remedios, ya se habla de la presencia de isleños en nuestra zona, pero esto fue en una emigración que pudiéramos denominar de espontánea. Así las cosas, ya en 1682, cuando se decide fundar la actual ciudad de Santa Clara, en las actas capitulares de los primeros fundadores aparece Esteban Díaz de Acevedo, el regidor, como canario. Pudiéramos nombrar numerosos ejemplos de la presencia canaria, pero lo más importante es que incluso lograron fundar poblaciones, como es el caso de Narciso Justa y Martínez, que en las primeras décadas del siglo XIX potencia la fundación de la actual ciudad de Caibarien. Estos canarios tienen una presencia importante en el quehacer económico, pero también intelectual de toda la zona, e incluso los canarios que se desplazan hacia esta región central del país, posteriormente van hacia Cabeguán, que es considerado hoy por hoy uno de los sitios más importantes en cuanto a la presencia canaria en Cuba. Se sabe que ya en esa fecha había agricultores canarios aquí, pero no en masa como ocurrió después de la inauguración del ferrocarril central, que contribuyó a que desde Santiago, La Habana e incluso de puntos más cercanos como Camajuaní, Vueltas, Remedios, afluyeran ávidos agricultores aquí a esta zona, una zona que estaba prácticamente virgen, eran montes y que fueron despoblándose de árboles y en su lugar se fueron plantando fundamentalmente tabaco. A través del tiempo, diferentes circunstancias económicas, políticas, religiosas y culturales han creado vínculos indisolubles entre Canarias y Cuba. No se puede hablar de la historia de Cuba sin reconocer que su héroe nacional, José Martí, era hijo de una mujer canaria. El ejército mambí, que luchó por la independencia de Cuba, contó en sus filas con aguerridos canarios. La historia reciente de la nación cubana tampoco puede prescindir de Ernesto Che Guevara. Hijos de canarios formaron parte del batallón guerrillero que lo acompañó a Bolivia. Seguiremos adelante. Pero hay muchos casos de canarios y de españoles en general, muy vinculados a la ideología, ¿no?, del ejército rebelde. Y sé también por la historia que cuando la guerra del 68 y del 95, muchos españoles estuvieron de parte de los cubanos y combatieron junto a los cubanos, muchos españoles. Yo tengo más conocimiento de la época de la otra guerra. En esta sí, porque en esta sé que, por ejemplo, Pepe, que nació en Canarias, fue un oficial del ejército rebelde en Cuba, combatiente de la columna del Che.
parte central de la isla, a finales del siglo XIX y principios del XX, eran gente pobre, en su mayoría de bajo nivel cultural. Pero vinieron para dar continuidad a un vínculo que fluyó desde el mar hasta la sangre. Yo vine a Cuba en 1950. Pero la situación fue que cuando yo vine fue que me licencié del ejército, porque estaba en servicio militar obligatorio, y entonces un tío mío, que vivía aquí en Sasa del Medio, me dijo que si yo quería venir para acá, que él tenía donde yo trabajar, ¿no? Entonces, pues se lo pregunté a mi padre y mi padre me dijo que sí, que viniera, si no me gustaba, pero que regresaba para acá. Embarcamos juntos el año 23, el día 13 de noviembre a las 11 de la noche levantó el ancla, venimos en el Conde Wilfredo, y el día 25 de noviembre desembarcamos por Santiago de Cuba como a las 10 de la mañana. Mi papá vino en 1903 hacia Cuba y se dedicó toda una vida a lo que es el cultivo del tabaco. Y yo siempre estuve al lado de él y me dediqué también a la agricultura, principalmente al tabaco y a los frutos menores. Aparte de eso, he sido aficionado a la música, he sido tocador de laúd, de tres, de guitarra, y he participado en eventos nacionales representando la música cubana, la música canaria. Cuba y Canarias son dos mitades del mismo cangre. Fortificados en el recuerdo de sus costumbres, buscaron la forma de mantener viva su cultura y sus tradiciones. Estamos en Pozas, asentamiento a 18 kilómetros de Cabaiguán, donde existe una agrupación de tradiciones canarias fundada hace 73 años por dos inmigrantes, José Garcés y Juan Chimijo Hernández. Estos inmigrantes transmitieron a sus hijos y a sus nietos la forma de hacer el arte canario, el folclore canario, y en la actualidad este grupo ha obtenido el premio Memoria Viva en Cultura Comunitaria y es un grupo portador de tradiciones del Ministerio de Cultura. Generalmente las Islas Canarias, muy católica, muy devota a la religión católica. Mi mamá era una católica muy ferviente, muy entusiasta. Y entonces la patrona de nosotros era Candelaria. Era Candelaria el 3 de febrero, fue una misa tremenda en todas partes. Se adornan todas las iglesias y salen las procesiones a la calle a conmemorar el Día de la Candelaria. Los inmigrantes canarios trajeron a Cuba sus creencias religiosas. Una imagen de la Virgen de Candelaria, patrona de las islas, fue donada por un artista tinerfeño a la iglesia de Cabaiguán. Yo soy religiosa, porque aquí ido a la casa de estas religiones distintas, más a la católica, y le digo, no, mi vida, yo mi religión es la católica. Yo de ahí no cambio para ninguna. Yo pienso que no se puede dejar de conocer el aporte que hizo el canario al humorismo cubano. Decimos nosotros chauvinistamente que el cubano es el que mejor sentido del humor tiene.
El cubano, como no es cubano totalmente, sino que tiene mezclas, pienso que de las mezclas que más resultaron importantes en el sentido del humor fue el canario. Una por el habla, que ya llegó, no fue el caso de los chinos, no fue el caso del africano, sino que ya el canario llegó hablando como nosotros, o nosotros como el canario. Pero le aportó el sentido del humor a este país increíblemente. Yo no sé cuántos cuentos isleños yo te pudiera contar, uno de los que venían, otros los que inventamos nosotros, con el problema de nosotros los isleños también. Pero bueno, lo más importante fue de que aportaron una gran porción del sentido del humor que ellos traían al humor que ya tenía el cubano. Haber encontrado esta tierra fértil y lograr que la semilla germinase de generación en generación con la fortaleza del drago fue la mayor fortuna de aquella raza de hombres y mujeres que salió un día de nuestras islas afortunadas, no con la idea de tocar las estrellas con las manos, sino que le señalaran el rumbo preciso.